Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta fundamental. ¿Cómo buscamos el conocimiento? ¿Cómo intenta la ciencia, en toda su complejidad, llegar a la verdad? Bueno, pues resulta que no hay un solo camino, sino que hay dos grandes vías que a veces parecen totalmente opuestas. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Y es lo que mueve todo, desde la medicina hasta la sociología. Esa curiosidad por encontrar respuestas. Pero claro, el cómo lo hacemos, el método, es tan importante como el qué estamos buscando. Y esos caminos, a primera vista, son como la noche y el día. Por un lado tenemos el mundo de lo que se puede medir, de los datos puros y duros. Y por el otro, el mundo de las historias, del porqué de las cosas, de las experiencias. Vamos, números frente a significados. Vale, pues vamos a sumergernos en el primer camino. El enfoque cuantitativo es como si tuviéramos un mapa súper detallado y preciso. Parte de una idea muy clara, que la realidad se puede y se debe medir, contar y analizar con estadística. Su origen filosófico, para que nos hagamos una idea, viene de pensadores como Comte y Durkheim, los padres del positivismo. La idea que tenían era bastante radical. Para que el estudio de la sociedad fuera de verdad científico, tenía que basarse en hechos, en datos que se pudieran observar y contar. O sea, si no se puede medir, no se puede afirmar nada con certeza. Entonces, ¿cómo piensa alguien que investiga de forma cuantitativa? Pues mira, normalmente parte de una sospecha, de una hipótesis, y su gran objetivo es confirmarla o desmentirla, pero con números en la mano. Sigue una lógica deductiva, de lo general a lo particular. Y lo más importante, busca que los resultados de una pequeña muestra se puedan aplicar a un grupo mucho más grande, o sea, generalizar. El proceso es súper estructurado, casi como seguir una receta de cocina. Se parte de una idea, se convierte en una pregunta que se pueda medir, se diseña el experimento para recoger los datos numéricos, se analizan con herramientas estadísticas y al final se llega a una conclusión clara, sí o no. La hipótesis era correcta. Punto. Y esto, en realidad, lo vemos todos los días. Un ensayo clínico que prueba si una vacuna funciona comparando porcentajes. Una encuesta electoral que intenta predecir resultados con su margen de error. O un estudio que nos dice qué porcentaje de la gente sufre una enfermedad. Todos son números, todo es cuantitativo. Pero ahora vamos a cambiar completamente de tercio y a explorar el otro camino. ¿Qué pasa si la pregunta no es cuántos, sino por qué? ¿O cómo se siente? Aquí es donde entramos en el mundo fascinante de los significados. Este enfoque, que tiene sus raíces en gente como el sociólogo Max Weber, parte de algo crucial. Las personas no somos solo números. Nuestras acciones tienen un significado, un contexto, una historia detrás. La investigación cualitativa no quiere contar, quiere comprender a fondo esa realidad que es subjetiva. La mentalidad aquí es totalmente distinta. Muchas veces no se parte de una hipótesis fija, sino que se va descubriendo por el camino. Es un proceso inductivo. De lo particular se intenta llegar a lo general. No busca tanto generalizar, sino profundizar al máximo en un caso concreto. Y en lugar de reducir la realidad a variables, la abraza con toda su complejidad, de una forma que llaman holística. La diferencia, como se ve, es de base. Mientras el enfoque cuantitativo usa números para poner a prueba una idea que ya existe, el cualitativo usa palabras y observaciones para construir una idea nueva desde cero. Uno se centra en el hecho objetivo, el otro en la experiencia subjetiva. Son, como decíamos, las dos caras de la misma moneda del conocimiento. Los ejemplos son muy visuales. Una antropóloga que se va a vivir con una comunidad para entender su cultura desde dentro. Un psicólogo que hace entrevistas abiertas para explorar las vivencias de una persona, o un historiador que analiza documentos antiguos para reconstruir un evento único. Aquí no se cuenta, se escucha y se observa. Bien, hasta ahora hemos pintado dos universos casi paralelos, el de la calculadora y el del cuaderno de notas. Pero la pregunta es, ¿de verdad están condenados a no tocarse nunca? ¿O quizás hay algo que los une? La historia de la ciencia, la verdad, ha estado llena de debates, a veces muy intensos, entre los puristas de cada bando. Pero ¿es una batalla que tenga sentido? ¿O quizás se están perdiendo algo por el camino al no hablarse? La respuesta, y esto es muy curioso, podría estar en este número, el 5. Porque lo que es realmente interesante es que, si rascamos un poco la superficie, los dos enfoques comparten el mismo esqueleto lógico, el del método científico de toda la vida. Ambos observan el mundo, generan ideas, las ponen a prueba a su manera, revisan esas ideas y proponen nuevas observaciones. El motor es el mismo, aunque el coche sea diferente. Y claro, si comparten una base tan sólida, tiene todo el sentido del mundo que puedan trabajar juntos. Y aquí es donde entra en juego la idea de construir un puente entre estos dos mundos que parecían irreconciliables.
A esto se le llama investigación multimétodo. La idea es simple, pero es potentísima. En lugar de elegir un bando, se usan herramientas de ambos para atacar una pregunta desde todos los ángulos posibles. Es básicamente quedarse con lo mejor de cada casa. Por supuesto, esto no es la panacea. Las ventajas son enormes, ¿eh? Se consigue una comprensión mucho más rica y los resultados son más sólidos, pero también hay obstáculos. Suele ser más caro, exige que los investigadores dominen las dos técnicas y sí, a veces hay que lidiar con quienes creen que mezclar métodos es casi una herejía. Bueno, y después de todo este viaje por estos dos grandes paradigmas de la investigación, llegamos a la pregunta del millón. ¿Cuál es entonces el camino correcto? Y aquí está la clave de todo, el quid de la cuestión. No existe un método que sea intrínsecamente mejor que otro. Son simplemente herramientas diferentes para trabajos diferentes. La clave de todo, lo que de verdad importa, no está en el método, sino en la pregunta que se quiere responder. La pregunta es la que manda. Así que la próxima vez que nos pique la curiosidad sobre algo, la reflexión es esta. La pregunta va sobre el cuánto o sobre el por qué, sobre la medida o sobre el significado. Y la respuesta a eso nos dirá qué camino seguir, o si ha llegado el momento de ponerse a construir un puente.